Un tipo de subgrupo, o de hecho también puede ser grupo, que es muy común y que nos va a ayudar bastante, puede ser muy útil para describir muchos objetos, es el grupo cíclico. Para poder hablar de grupo cíclico, primero debemos de poder definir algo que puede ser definido dentro de cualquier estructura donde haya asociatividad, que son las potencias. Entonces debemos recordar que las potencias son una notación, es una notación básicamente que nos permite abreviar un conjunto de operaciones. Entonces, por ejemplo, o más bien por definición, así es como lo vamos a definir, cada elemento, bueno, acá tenemos que trabajar en un grupo, ¿verdad? Porque necesitamos la asociatividad. Entonces esto sea un grupo, pero realmente solo necesito que este sea asociativo. Entonces nosotros vamos a tener que g elevado a la 0 por definición lo vamos a poner como el elemento neutro. Entonces en este caso cuando trabajamos con un grupo podemos hacerlo así. Y luego yo voy a definir que g elevado a la n más 1 no es otra cosa más que g a la n operado con g. Y entonces como ustedes ven aquí yo ya estoy definiendo cualquier potencia de g que sea entera positiva. Entonces en este caso voy a poder usar un natural, o sea desde 0. Y entonces por ejemplo g al cubo, ustedes saben que sería g cuadrado operado g. Y g cuadrado sería g a la 1 operado g. Y g a la 1 sería g a la 0 operado g. Pero g a la 0 es e. Y e operado cualquier cosa la deja igual. O sea que aquí tengo g por g por g. Y entonces esto es lo que uno esperaría de esta clase de definición, ¿verdad? O sea, está bien. Me parece correcta, me parece adecuada. Y cuando tenemos un grupo también podemos definir potencias negativas. Entonces g a la menos n se define como nada más y nada menos que g a la menos 1 elevado a la n. Afortunadamente para nosotros, estas definiciones van a comportarse de forma muy parecida a lo que nosotros esperamos. Excepto por una cosa probablemente que es muy importante. Si yo tengo x operado y calculo su inverso, como ustedes vieron en su problema número 1, porque ya lo probaron, yo sé que ya hicieron eso, esto que está acá es y inverso operado x inverso. En general, es decir, podría ser, pero en general no es x inverso operado y inverso. Es decir, acá no puedo distribuir esta clase de potencias. O sea, más específicamente, si yo tengo x operado y a una potencia, normalmente, aunque no a veces sí se puede, pero no va a ser el caso. O sea, en general, o sea, todo el tiempo, x a la m operado y a la m. No va a resultar así, no siempre es así, así que eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con estas potencias. Y entonces, como les decía yo, vamos a tener un tipo especial de grupo basado en esto que está acá. Y simplemente es que si yo tengo un G que pertenece a G, el grupo cíclico generado por G es, aquí vamos a poner como que estuviera menor que, mayor que, o a veces le ponen un C y un sub G, que esto yo pensaría en otra cosa. Va a ser igual a G a la M, donde M puede ser cualquier entero. Entonces, aquí pareciera que en el grupo cíclico van a haber infinitos elementos. En algunos casos, efectivamente así es, hay infinitos elementos. Pero en muchos otros nos vamos a topar con que no es necesariamente este el caso. Por ejemplo, vamos a definir primero, recordemos o definamos la multiplicación entre matrices de tamaño 2 por 2. Entonces las matrices
2 por 2 se pueden ver así. Y cuando las multiplicamos, entonces acá tendríamos lo que nosotros llamamos fila, o sea, el A por columna. Entonces tenemos A por columna X más B por Z. Fila por columna A por Y más B por W. Y seguimos con nuestra mecánica de fila por columna. Ya, pero ahora pasamos a la segunda fila. Ya no nos quedamos en la primera fila, sino que pasamos ahora a la segunda. Y entonces ahí vamos a obtener fila 2, o sea, esta fila por columna. Entonces vamos a tener CX más DZ. Ahora fila por columna vamos a tener CY más DW. Por ejemplo, yo tengo 3, 1, 2, 6 multiplicado con 4, 3, 1, 5. Entonces tendríamos fila por columna. Entonces tenemos 3 por 4 más 1 por 1. Fila por columna tenemos 3 por 3 más 1 por 5. Fila por columna tendríamos 2 por 4 más 6 por 1. Fila por columna tenemos 2 por 3 más 6 por 5. Y ahí ya solo es cuestión de aritmética, ¿verdad? Aquí tenemos 12 más 1. Tenemos 9 más 5. 8 más 6. 6 más 30. Y acá ya tenemos nuestro resultado. Entonces, esto que está acá, este producto, entonces acá vamos a tener el conjunto de matrices 2 por 2. Hay un subconjunto especial, no todas las matrices se van a considerar acá. Aquí se consideran solo las matrices que tienen determinante no nulo. Y el determinante no es otra cosa más que AD menos BC, que esto no sea 0. Entonces esas que están ahí forman un grupo. Entonces recordemos esto. Entonces, como forman un grupo, yo puedo definir el grupo cíclico generado por cualquier elemento y lo voy a hacer. Entonces les digo calcule el grupo cíclico generado por, acá voy a poner mi matriz, G va a ser igual a 0 menos 1, 1, 0 por esta matriz. Y entonces aquí pues el trabajo es como medio complicado, pero no tanto, porque lo que debo hacer es calcular G elevado a la 0. Entonces G elevado a la 0 es el elemento neutro de esta operación. Y entonces oigan bien que se los estoy dando de una vez. Ese elemento va a ser 1, 0, 0, 1. Ese es el elemento neutro. Entonces G a la 0. Luego tenemos G a la 1, que va a ser simplemente G, ¿verdad? Entonces acá tendría 0, menos 1, 1, 0. Luego tendríamos G a la 2. Y G a la 2 no es otra cosa más que G operado con G. Y resulta que G operado con G va a ser 0. Lo voy a copiar directamente acá. Aquí está. Este operado con el mismo. Y entonces operamos fila por columna. 0 menos 1. Fila por columna. 0
más 0. Fila por columna, 0 más 0. Fila por columna, menos 1 más 0. Y entonces el resultado es menos 1, 0, 0, menos 1. Entonces acá lo voy a poner g cuadrado menos 1, 0, 0, menos 1. De ahí vamos a seguir. Por supuesto vamos a hacer g a la 3. Y g a la 3 sería g al cuadrado operado, que es la multiplicación de matrices, con g. Pero g cuadrado es menos 1, 0, 0, menos 1. Y esto lo voy a operar con g, que es 0, menos 1, 1, 0. Y entonces tengo fila por columna. Y entonces fila por columna. Fila por columna tendría 0 más menos 1. Tengo fila por columna, 0 más 0. Ahora, fila por columna, menos 1 y menos 1. Eso me daría 1 más 0. Fila por columna. Entonces ahí me queda 0 menos 1. Fila por columna, digamos 0 más 0. Y entonces acá tenemos 0, 1, menos 1, 0. Que no es ninguno de los que he visto acá. G cubo es igual a 0, 1, menos 1, 0. Y ahora vamos con otro elemento más, que sería g a la 4. G a la 4, que sería g a la 3 operado con g. G a la 3 es 0, 1, menos 1, 0. Operado con g, que es 0, menos 1, 1, 0. Hacemos fila por columna. Ahí tenemos 0 más 1. Fila por columna, 0 más 0. Fila por columna, tenemos 0 más 0. Ahora, fila por columna, tenemos 1 más 0. Y entonces acá tenemos 1, 0, 0, 1. Resulta que esa es g a la 0, que como ustedes saben, el g a la 0 es el elemento identidad. Y entonces aquí es donde he obtenido como un comportamiento cíclico finito, porque regresó a donde empezó, al g a la 0. Entonces si yo quiero el g a la 5, resulta que esto es g a la 4 operado a g, pero el g a la 4 es e, o sea que e operado g, esto va a ser g. G a la 6 sería g a la 5 operado a g, pero g a la 5 es g, o sea que esto es lo mismo que g a la 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Es más, si yo deseo, o sea, aquí lo puedo ver así, tengo como el ciclo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 otra vez a 0. Si yo invierto este ciclo, voy a obtener el mismo resultado. Es decir, como g operado con g cubo, eso es g a la cuarta, eso es el elemento neutro, entonces yo sé que el g inverso es g cubo. Es más, yo sé ahora por esto que el g a la menos 3, que es g cubo inverso, es g. Y también voy a poder hacerlo con el g2, porque sé que g al cuadrado operado con g al cuadrado, esto es g a la cuarta, que es c, lo que quiere decir que el g a la menos 2, que es g2 a la menos 1, esto va a ser g a la 2. Ya tengo el g a la menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. El menos 4 sería el inverso de g a la 4, pero ese es el neutro, o sea que este sería el neutro también. Y entonces ahí g a la 5, a la menos 5, perdón, sería g a la 5 a la menos 1, pero g a la 5, como dijimos acá, es g. Entonces g a la menos 1 y g a la menos 1 es g3. Y entonces acá vemos cómo esto se encicla y vuelve a salir de regreso. Pero esencialmente acá ya tengo yo mi grupo cíclico. Ahí están todas las potencias, positivas y negativas.
Y entonces ahora ustedes ya están listos para empezar a hacer su problema número 4.